honesto con las cosas de Dios. Como estábamos hablando de Héroes 2013, mi idea de hoy era poder predicarles sobre Moisés, que da la casualidad que es mi héroe favorito. Yo siempre he dicho que yo siempre me he caracterizado o siempre me he identificado mucho con la vida de Moisés en muchas áreas. No, mi mamá no me tiró al río cuando estaba pequeño y me tiró en un asunto de estos de sí, de esas de, ¿cómo se les llama eso? De una canasta de esas. Pero, pero sí me identifico con muchas cosas con Moisés. Y ya yo hace una semana tenía todo listo. No era mucho quizás el esfuerzo porque lo he leído 1.000.000 de veces, pero da la casualidad que en la noche de ayer durante la vigilia el Señor cambia todo y en la madrugada más a escribir el tema que les traje el día de hoy. Son de esas prédicas que no son nada bonitas al oído natural, golpea, pero siento que como generación de jóvenes creo que estamos maduramente preparados para poder escucharla. Y yo solamente les digo que sus oídos espirituales sean abiertos para lo que Dios quiere llevarnos y lo que Dios quiere hablar a cada uno de ustedes. ¿Cuántos están por primera vez el día de hoy? Ajá, miren, hay un montón de niñas acá y todo esto. Bueno, les voy a decir algo. El hecho de que ustedes estén aquí no es mera casualidad. Si están aquí y van a escuchar este mensaje, quiere decir que también van a formar parte de una generación de cambio. Para todos los que están aquí y están llegando por primera vez. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor por estos jóvenes que están llegando por primera vez al Jesus Boom Party? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por una oportunidad más que nos das de estar en tu presencia y te pedimos, Padre, de que tu palabra pueda ser viva y eficaz en nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos confrontes, aunque quizás nuestra alma y nuestra carne no quieran hacerlo. Deja que nuestro espíritu te alabe, Padre, que nuestro espíritu esté dispuesto a alinearse contigo. Te pido, Padre, que aún la palabra que vaya a dar yo no sea palabra mía, Padre. Ya tú has cambiado lo que teníamos para esta tarde y por eso te pido que si esto es palabra tuya, Padre, que tú lo respaldes en cada una de las palabras que vaya a decir. Y te pido, Padre, que los jóvenes puedan entenderlos con la madurez espiritual que tú demandas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que les voy a hablar el día de hoy se llama, si lo podemos llamar así, Generación de Relevo Eliseo. Hoy vamos a ver en diferentes ámbitos y en diferentes momentos de la palabra, gracias Héctor, en diferentes momentos de la palabra, cómo Eliseo se parece a G3. O bueno, G3 se parece a Eliseo más bien. Y por qué él, cuando el pastor dio la palabra generación de relevo y habló sobre Eliseo, lo estaba haciendo. Sinceramente el Señor no me había revelado lo que era una generación de Eliseo, una generación de relevo hasta anoche. Y es por eso que quiero compartirles eso hoy. Sí había escuchado generación de relevo y generación de Eliseo, pero verdaderamente hasta el punto de entender la responsabilidad que tenemos como jóvenes es lo que quiero compartirles el día de hoy. Rápidamente, solamente para resumirles, Eliseo era un joven o ya un adulto que tenía mucha influencia y era un joven con bastante dinero. Su familia tenía bastante dinero, pero da la casualidad de que es llamado por Dios para ser el reemplazo de Elías. Elías era un profeta poderosísimo en aquellos tiempos y lo hemos escuchado hablar durante las últimas reuniones, los últimos domingos, junto con el pastor Williams. El pastor Williams ha estado predicando sobre Elías, sobre todas las hazañas que hizo. Pero en algún momento Dios le dice, ¿sabes algo? Elías, quiero que vayas y unjas. Habló específicamente de 2 reyes y habló que quería que ungiera a Eliseo como preparación para hacer el reemplazo de él, para ser profeta por él cuando él ya no estuviera.
Me llama la atención que Dios no le dice lo siguiente a Elías: Elías, ¿sabes algo? Se acabó tu mandato, se acabó tu tiempo de profeta, te voy a llevar en un carro de fuego hoy, entonces quiero que le pases la unción, quiero que se la pases a Eliseo. No sucedió así. Eliseo pasó un proceso de cierto tiempo donde estuvo al lado de Elías y donde él tomó y aprendió de los milagros que hacía Elías, de las grandes maravillas que hacía Elías y que Dios permitía que pasaran en la vida de él. Dice que Elías significa Jehová es mi Dios o el Señor es mi Dios. Pero me llama la atención que Eliseo proviene del vocablo hebreo Elisha, que significa Jehová o Dios es mi salvación. Para atrás de nuevo. Elías significa Jehová es mi Dios, pero Eliseo significa, viene del vocablo hebreo Elisha, que significa Jehová es mi salvación. ¿Cuántos jóvenes declaran, levantan su mano y declaran que Jehová ha sido su salvación, que Jehová ha sido su refugio, que Él los ha salvado de las garras de una muerte espiritual e inclusive de una muerte física? Cuando yo leía esto recordaba muchos casos inclusive hasta el mío, en el que lo más probable es que ahorita mismo estuviese muerto espiritualmente de no haber sido por Dios. Entonces, la primera característica que tenemos como generación de Eliseo definitivamente es que Dios ha sido nuestra salvación y es nuestra salvación. A medida que iba leyendo la historia, me daba cuenta de algo bien particular. ¿Sabían que a pesar de que Eliseo era acaudalado, o sea que su familia tenía dinero, no dicen cuánto dinero, pero sí dicen que tenía cierta cantidad de dinero? Y dicen que a pesar de esto, cuando Elías se encuentra con Eliseo, no lo encuentra debajo de una palma tirándose fresco en una hamaca o descansando en el palacio de sus padres o en la casa de sus padres. Dice que lo encontró en plena faena. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Eliseo estaba cargando 12 yuntas de bueyes. Las yuntas de bueyes son como aquellas que se utilizan para el arado. Él estaba trabajando en el campo. Y me llamaba la atención por dos cosas y ya les explico. Dice que él iba cargando 12 yuntas de bueyes al mismo tiempo y que él llevaba la última. Entonces, otra característica de una generación de Eliseo son jóvenes que son fuertes, tanto física como espiritualmente. Cuando ustedes se encuentran con una situación como la de Eliseo, con la fortaleza que él tenía, y yo me ponía a pensar, wow, ¿se imaginan si ya con yunta de bueyes es difícil, ahora cargar 12 al mismo tiempo? ¿Se imaginan la fuerza que tenía Eliseo? La fuerza que tenía Eliseo. Y en ese momento Dios no le estaba dando respaldo, porque no se puede contar con un milagro. Los milagros vinieron luego de que Elías le dejó el manto, de eso vamos a hablar ahorita. Pero la fuerza física de él ya estaba preparada. Entonces, se me venía a la mente lo siguiente: como jóvenes de una generación de relevo, como una generación de Eliseo, vamos a ser retados a niveles como nunca antes los habíamos experimentado. Vamos a ser retados físicamente a tener que trabajar el doble por el ministerio. Vamos a tener que trabajar el doble para las cosas de Dios. Vamos a tener que trasnocharnos, vamos a tener que padecer, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que dejar inclusive tiempo, qué sé yo, familiar o tiempo de recreación por cumplir el trabajo de Dios. Eliseo no estaba jugando PlayStation y Xbox en su casa. Eliseo estaba haciendo el trabajo de su padre, el trabajo que no le correspondía a él, porque él pudo haber utilizado cualquier otro obrero de su padre, y sin embargo él era el que estaba trabajando en ese momento. Digan conmigo, fortaleza física. Eso lo pueden encontrar en Primera de Reyes 19:19, para los que están anotando. Lo siguiente que me llamó la atención es que cuando Elías se encuentra con Eliseo, dice que él hizo un acto simbólico, él hizo un acto profético.
Dice que Elías puso su manto sobre él en ese instante. Y que Eliseo entendió cuál era el significado simbólico de eso que Elías había hecho. Elías y Eliseo nunca se habían visto, pero ellos espiritualmente ya sabían. Tenemos que estar tan preparados para lo que estamos experimentando que muchos de nosotros ni cuenta nos hemos dado de lo que el Señor está poniendo. Quizás ya el Señor haya puesto el manto sobre ti y ni cuenta te has dado. En un momento dado, muchos van a entenderlo, o otros quizás entendieron que en un momento en especial el Señor te tocó y tú te diste cuenta que algo cambió y entendiste ese acto simbólico que el Señor puso en ti. Entonces, tenemos que estar preparados espiritualmente para cuando eso ocurra, y si ya ocurrió, empezarlo a sentir desde ahora, de que el Señor ha tocado nuestras vidas con un propósito en específico. Lo siguiente que él hizo, dice que él hizo un festín. Muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, cuando el Señor nos llama a hacer algo, llega un tiempo de queja, y llega un tiempo en el que estamos, yo creía que esto era distinto. Yo creía que, qué sé yo, estar en la música era, no lo digo por mí, pero un ejemplo, estar en la música era solamente llegar y tocar la guitarra pretty, fino, como dirían los muchachos acá, fino, tocar la guitarra y ya, pues terminamos. Pero no saben la inversión de tiempo, el esfuerzo, la búsqueda de Dios y todo lo que conlleva estar en el ministerio de la música o en el ministerio de la danza. Entonces llega un momento de queja. Pero ¿saben algo, muchachos? Y alaben al Señor por esto. No hay tiempo para queja en la generación de Eliseo. Hay tiempo para hacer un festín, hay tiempo para alegrarse, hay tiempo para decir, hey, ¿sabes algo? El Señor me llamó a hacer algo importante, y a pesar de que me duela y a pesar de que me está costando, yo me voy a alegrar en el Señor y voy a hacer fiesta, porque lo que tengo yo no lo tiene todo el mundo. Lo que tengo yo, muchos quisieran poder tenerlo, pero el Señor ha puesto su mirada sobre mí y ha puesto muchas cosas sobre mí, y yo estoy agradecido y no me interesa el precio que tenga que pagar. Para mí eso es muy importante. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esta revelación? Él no solamente entendió el acto simbólico, ni tampoco hizo un gran festín, sino que hizo una tercera cosa. Dice que lo siguió para servirle. ¿Saben, chicos? En algunas ocasiones, cuando se levantan las generaciones de relevo, puede darse a entender de que la generación anterior hizo algo malo, o que la generación anterior no hizo lo que debía hacer, y nosotros vamos de pechones a decir, ¿sabes algo? Nosotros vamos, porque nosotros sí vamos a poder con esto. Y la actitud no es esa, chicos. Dice que Elías llegó, puso el manto, pero que Eliseo le seguía para ayudarle, le servía. Entonces, ¿queremos aprender a ser una verdadera generación de relevo como Eliseo? Entonces aprendamos de los mayores. Entonces aprendamos de aquellos que están en Plus 25, aprendamos de los hombres de valor y fe y aprendamos de las herederas. Aprendamos a pegarnos más a ellos. Aprendamos a sacar tiempo para poder conversar con ellos. Ahora que se termina el campamento, porque sé que quizás hay muchas actividades y estamos un tantito llenos, la agenda llena. Chicos, invirtamos tiempo y digámosles, ¿sabes algo? ¿Sabe algo, hermana Denis? Ahora que ya regresó, gloria a Dios. Yo quiero invitarla a almorzar en mi casa, porque yo necesito hablar con usted. Que les comente cómo fue su ministerio, que le comente cómo le está yendo. ¿Qué podemos aprender de ellos? Saquen a dar una vuelta a David y a Adis al parque un día. Pregúntenles qué ha pasado, qué han hecho, qué no han hecho. Yo personalmente lo he hecho, porque tengo la necesidad de saber lo que mis líderes están o pasaron o están experimentando ahora en su nueva etapa de su vida. ¿Cómo pretendemos llegar a ser como Elías, a ser una generación de Elías, si ahorita mismo como Eliseo no nos interesa lo que ellos están viviendo ahorita? Entonces, si pensamos que somos autosuficientes,
y que todo el mundo va a estar sobre nuestros pies, porque el Señor así lo ha dicho, y que vamos a poder cumplir con todo lo que el Señor nos ha mandado, sin preguntarle a la generación anterior cómo lo hizo, o las experiencias de vida que ellos tuvieron, estamos, chicos, rotundamente equivocados. Es bueno compartir como jóvenes, y es demasiado bueno compartir entre jóvenes, pero la experiencia de los mayores vale mucho. Y la experiencia de Plus 25, de herederas y de hombres de valor y fe, absolutamente ninguno de nosotros la tiene. Entonces, no pretendamos tapar el sol con un dedo y creer que todo está bien, y que creemos que podemos pedirle consejo a una joven o a un joven que tiene la misma edad que nosotros y que está pasando los mismos problemas que nosotros. Sí hay situaciones en las que es bueno hablar con jóvenes, pero hay situaciones en las que es bueno utilizar la fuerza ya de los mayores para poder llevar esos problemas a un siguiente nivel. Ya no verlos como problemas, sino como oportunidades. Y lo que viene es casi igual a lo que les estoy hablando ahorita. Dice que luego de esto, y esto está en Primera de Reyes 19, durante todo el libro de Primera de Reyes hasta el libro de Segunda de Reyes, se muestra a Elías viajando con Eliseo en diferentes lugares, y Elías siguiendo el mandato del Señor hacia los lugares donde él estaba haciendo y siguiendo las hazañas. Pero ¿saben algo bien particular? Que Eliseo le seguía. Él estaba chispa, pendiente a lo que Elías hacía. Él necesitaba ver lo que estaba haciendo su mentor. Él necesitaba ver qué era lo que estaba pasando en ese momento con él. Necesitaba ver, porque ya Dios le había dado una palabra, pero él necesitaba ver cómo se hacía para poder hacerlo él. Y luego entonces vemos cómo en Segunda de Reyes capítulo 2 ocurre el arrebatamiento de Elías en un carro de fuego. Y vemos cómo llega el momento de la despedida entre ellos dos. Y Elías le dice a Eliseo que tiene que partir porque ya el Señor le había dicho que era el tiempo. Y él le dice que no se va a separar de él. Fíjense la relación íntima que existía entre la generación de Elías y la generación de Eliseo. Hasta tal punto que cuando él se fue, que cuando Elías se iba, él le dijo: no quiero que te vayas, me voy a quedar contigo hasta el último momento. Y llegaban los profetas de diferentes lugares y le decían: oye, ya sabes que el día de hoy el profeta Elías va a partir con el Señor. Y él los mandaba a callar. Y venían otros profetas y le decían: hey, ¿sabes qué? Elías va a partir hoy con el Señor, y los mandaba a callar. Para él era tan doloroso despedirse de Elías. Pero para nosotros es tan fácil rechazar el consejo de las generaciones anteriores. Cuando Elías le dice a Eliseo que le pidiera lo que él quisiera, cuando le dice: pide lo que quieras. Si yo le digo a Oscar, si te digo: Oscar, pídeme lo que quieras, pero yo no te conozco para nada. Dime, ¿de verdad tú crees que yo personalmente te diría: hey, pídeme lo que quieras? O vamos a hacerlo el caso contrario. Si yo no te conozco a ti, tú me dirías eso: pide lo que quieras. No lo harías, ¿verdad? Solamente, ¿cómo lo harías? Sabiendo y conociendo a esa persona, ¿verdad? Conociendo a esa persona íntimamente, sabiendo que no te va a llevar en el carro, ni que te va a pedir la billetera, ni que te va a pedir un billete de 100, ni ninguna cosa como esta. Porque sabes que hay una intimidad y sabes que él no lo va a pedir. Pero Eliseo se la jugó de todas. Y cuando él le dijo: pide lo que quieras, le dijo: que una doble porción sea puesta sobre mí. Y Elías le dice: gran cosa has pedido. Qué impresionante.
A pesar de que Elías le tenía confianza, cuando Eliseo le responde, le dice: grande cosa has pedido. Y ellos siguieron avanzando. Y llegó el momento del arrebatamiento de Elías, el momento final, donde su mentor deja esta tierra para partir con el Señor en un carro de fuego. Pero lo importante de esto es que cuando la generación de Elías sube a un siguiente nivel, el manto repleto de unción es dejado sobre la generación de Eliseo. Unidos G3 tiene aproximadamente unos 6-7 meses de estar estando en las reuniones de jóvenes, mientras que PLOS sigue haciendo un trabajo por la comunidad y un trabajo evangelístico, y tienen una visión que ya esta iglesia ha tenido. Pero cuando ellos dejaron este lugar, dejaron estas 4 paredes repletas de unción, dejaron este lugar, dejaron el aroma del Centro de Adoración Cristiana, dejaron a Unidos G3 repleto de unción. La pregunta es, ¿durante este tiempo lo hemos valorado realmente? Cuando se nos dijo que se nos iba a dar una doble porción, ¿lo hemos anhelado y lo hemos buscado realmente? ¿Saben qué es lo que más me llama la atención? Que durante el libro de Segunda de Reyes, hasta la muerte de Eliseo completa la obra que Elías había empezado, destruyendo el culto a Baal hasta ese entonces. Lo que a Elías le costó muchos años, a Eliseo también le costó otro par de años, pero al final, hasta su muerte, logró destruir la gran mayoría de los cultos a Baal. El trabajo de la generación de relevo es continuar la obra y destruir toda obra del enemigo en esta generación. Si aún no estamos dispuestos a hacerlo, si aún no estamos dispuestos a tomar el reto, realmente no somos una generación de Eliseo. ¿Saben qué somos? Si no tomamos el reto, somos la generación que le siguió a Eliseo. ¿Cómo se llama la generación que le siguió a Eliseo? ¿Brian? Correcto. No hubo nadie que se levantara después de Eliseo, porque no hubo nadie que creyera la visión de Elías ni la de Eliseo. Les parecía demasiado loco ver a un calvito que llamara a 2 osos y que destruyera 42 jóvenes. Se les hacía muy difícil creer las hazañas que hacía Eliseo, y por eso Eliseo creció en su ministerio solo, y nadie estuvo a su par. Nadie dio la talla. Y la generación que se levantó después de Eliseo fue nada. Fue ninguna. Poco menos que nada. Por misericordia de Dios, miles de años después, llega un pequeño niño en un pesebre a terminar el trabajo de las demás generaciones que no habían cumplido. Porque la misericordia de Dios es tan grande y es tan multiforme que Él sabe nuestra condición humana y sabe que en muchas ocasiones claudicamos en nuestra fe. Pero esta generación no va a ser así, ¿verdad que no? ¿Cuántos declaran y levantan sus manos y declaran en fe, con toda la fe de su corazón, que esta generación de Eliseo va a ser una generación diferente? Que esta generación de Eliseo se va a levantar con poder, y que no solamente vamos a tener una doble unción, sino que nos prepararemos para levantar a una generación nueva, a una generación de relevo, a una generación que Eliseo no pudo ver en fe, pero que nosotros sí la estamos viendo en fe en esta hora. No creceremos solo, creceremos al lado de niños, los cuales son nuestra responsabilidad, de jóvenes que están llegando a esta iglesia, que son nuestra responsabilidad, porque somos una generación de Eliseo diferente. El Señor vuelve a escribir la historia de Eliseo en el Centro de Adoración Cristiana para las Naciones, pero quiero un final distinto. No quiero un final donde el último milagro que hizo Eliseo fue muerto y se levantó alguien que había sido echado también muerto y que revivió. Eso fue lo último que Eliseo pudo hacer.
Y de ahí más nada. No solamente se acerca el campamento, muchachos. El Señor tiene tantas cosas preparadas para Unidos G3 y para el Centro de Adoración Cristiana en este 2013 y en los años que siguen, que esto que estamos recibiendo ahorita, va a impactar la vida de nosotros de tal manera que se va a terminar el campamento y la unción va a seguir igual. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Más búsqueda, más intimidad, más sacrificio, más devoción, más entrega en cada una de nuestras vidas. Y lo más probable es que vaya a terminar indagando un poco más en la vida de Eliseo. Pero lo cierto es que por hoy el Señor quiere decirnos lo siguiente: una generación donde Dios es nuestra salvación y donde nuestra fuerza física y espiritual se va a hacer ver, donde nos vamos a alegrar a pesar de nuestro llamado, sea cual fuere nuestro llamado. Una generación que le servirá a las generaciones anteriores, que preguntará por las generaciones anteriores, que indagará en qué hizo las generaciones anteriores. Será una generación que seguirá los pasos de las generaciones anteriores. Será una generación que cuando el manto sea puesto sobre nosotros, porque ya ha sido puesto, cuando decidamos recoger el manto realmente, va a pasar. ¿Saben qué ha pasado? Ha pasado esto. La generación de Elías dejó el manto y está dejando el manto, pero nosotros estamos en esto. Hay un momento de asombro, porque aún nosotros no podemos creer que el manto ha sido puesto sobre esta generación. Aún no creemos y no entendemos el por qué el manto ha sido depositado en personas imperfectas como nosotros. Pero lo que Dios espera es que cuando el manto es tirado en el suelo, hagamos esto. Ni siquiera tengamos la oportunidad de pensar en si es de Dios, en que si realmente somos la generación de relevo, y empezar a indagar en nuestra mente y empezar a pensar las mil y una razones por las cuales no merecemos el manto, sino que arrebatemos el manto del suelo de donde está y empezamos a hacer la obra del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a levantar el manto de Eliseo y de formar parte de esa generación de relevo en este lugar? Le voy a invitar que se ponga de pie en esta noche. Quiero llamar a todos los líderes de G3 aquí adelante, los que forman parte del equipo de trabajo. Pueden hacerse detrás del segundo mosaico, del segundo. Ahí. Quiero llamar a Jonathan Cianca. Quiero llamar a Marian. Julio, Axel y Luis. Bueno, y Héctor, que también está acá con nosotros. Tranquilo, papá, que a ti también te toca.
Y acá adelante